Usualmente lo que pasa es que la estrategia está claramente definida, pero la ejecución cuesta que se dé. Y eso se debe a diversas variables. Una de las que se ha visto más predictivas en este gap entre la estrategia y la ejecución es la cultura organizacional. La cultura organizacional es la forma en que se hacen las cosas en la organización. Hay culturas que fomentan el logro de los objetivos, mientras que hay otras culturas que lo inhiben. Y de ahí la importancia de estudiar cuál es nuestra cultura organizacional para entender si esta inhibe o faculta el logro de los resultados. Se ha hablado muchísimo de que estamos en un mundo VUCA, y esto es por sus siglas en inglés, que es volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. Estamos viviendo en un mundo donde muchas cosas han cambiado. Si vemos hace apenas 6 años, no existía una aplicación como WhatsApp, que hoy está utilizada por más de 800 millones de personas y además fue vendida por 22 billones de dólares. Vemos cambios como Airbnb, la aplicación que ya está valorada en más de 20 billones de dólares, más de 19,000 ciudades en la que está revolucionando la industria de la hotelería, la recreación a nivel mundial. Estamos viendo un mundo de muchísimos cambios, de velocidad, de esa volatilidad, de incertidumbre, complejidad y ambigüedad. ¿Cómo hacer para adaptarnos a ese modelo de negocios que está imperando en el mundo de hoy? La cultura organizacional en corto es cómo hacemos las cosas acá. Y hay diversos modelos para entenderla. Lo primero, si viéramos la cultura como una pirámide, la parte de hasta arriba son los símbolos o los artefactos, la parte tangible de la cultura. Si nos vamos en medio, están los valores, todos los sistemas organizacionales que refuerzan la forma en que hacemos las cosas. Pero por último, en la base de la pirámide están los supuestos compartidos, las creencias básicas que pueden o no tener fundamento dentro de la cultura. Existen por lo menos 4 tipos de culturas. Una cultura emprendedora, muy innovadora, muy radical en la forma en que hacen las cosas, muy en avanzada. Una cultura de mercado, muy orientada a resultados, muy cuantitativa, muy orientada al logro. Una cultura jerárquica, muy burocrática, muy estandarizada, de muchos procesos. Y por otro lado, una cultura de clan, que es una cultura más familiar, más personal. Y cada una de las 4 tiene características muy diferentes. ¿Cuál es la cultura de nuestra empresa? ¿Cuál de estas 4? ¿Cuál es la que existe y cuál es la que deberíamos de tener para lograr mejor la estrategia? Esa es la pregunta. Existen diversas técnicas para diagnosticar cómo es la cultura organizacional. Muchas de estas técnicas vienen de la antropología, es la etnografía organizacional, que es cómo observamos los símbolos, los valores, las creencias que tenemos en las conversaciones, en lo tangible. Se hacen muchísimas técnicas de observación cualitativas. Se pueden hacer técnicas cuantitativas también, diversos cuestionarios que miden las variables más predictoras del tipo de cultura que podemos tener. Entonces podemos hacer mediciones cualitativas, técnicas de observación guiadas y técnicas cuantitativas que miden las diversas variables que predicen la cultura organizacional. Ambas son bastante robustas, se pueden enseñar, se pueden aprender muy fácilmente y sobre todo nos pueden dar resultados de cómo somos y cómo quisiéramos ser en nuestra cultura. Cómo crear una cultura organizacional única depende de varias cosas. Lo primero es a quiénes servimos, quiénes son nuestros clientes clave, nuestros stakeholders clave. Ese análisis lo cotejamos con la parte de liderazgo, cómo se funda la organización, cuál es esa mística con la que se fundó la empresa, el emprendimiento, y tratamos de alinear esas expectativas hacia afuera versus las expectativas de los stakeholders clave internos. Definimos cuáles son una serie de no negociables, cuáles son esos símbolos que la compondrían, cuáles son los valores y cuáles son las creencias que queremos fomentar por medio de comportamientos. Y de ahí se empieza a fortalecer un sistema organizacional que se va robusteciendo hasta formarse lo que se llama la cultura organizacional. Cada empresa tiene una cultura única. La pregunta es si la cultura que tenemos es la que queremos tener, aquella que nos fomenta lograr los resultados esperados. La pregunta que tendríamos que hacernos es qué queremos lograr como organización.
establecemos una serie de KPIs, indicadores clave de desempeño, nuestra estrategia, que es el gran sueño organizacional, y vemos qué tipo de habilidades, qué tipo de valores, qué tipo de personas tenemos que tener adentro de la organización para hacer esa cultura. Si queremos una cultura de las 4 que hemos descrito, de clan, de jerarquía, de emprendimiento o de mercado, ¿cuál es el tipo de sistemas que deberíamos de tener? De estructura, de liderazgo, de competencias, de valores. Todo lo que lo haga real. Entendemos la estrategia, hacia dónde queremos llegar, y la cultura se vuelve el cómo llegamos a ese lugar de forma sostenida. La cultura organizacional hay diversas formas de cambiarla. Uno de los modelos más clásicos es donde decimos descongelamos, la organización tiene un momentum que está viviendo, una dinámica, se descongela, se hace el cambio, es donde aplicamos diversas cosas para modelar lo nuevo que queremos y se vuelve a congelar. Es cuando establecemos una sostenibilidad en la cultura. Estos 3 pasos que pudiéramos decir de diagnóstico, de implementación y de ejecución, se pueden hacer de diversas formas, cambiando los resultados con una estrategia de multiplicadores dentro de la cultura, de reentrenamiento de sistemas nuevos de incentivos y de compensación, etc. Hay diversas herramientas que se utilizan y se discuten para poder cambiar una cultura organizacional. No es un proceso corto, es un proceso que lleva un tiempo, que hay que darle mucha consistencia al proceso de cambio que se está llevando, pero con una técnica desde lo tangible, que son los artefactos o los símbolos, los multiplicadores que empiezan a modelar las creencias y los valores, hasta los resultados concretos, que es con medio de cambio de sistemas y demás, se puede empezar a ver un cambio dentro de la cultura. Existen 7 componentes en una organización que modelan la cultura organizacional y por ende son el mapa que deberíamos de seguir para cambiar una cultura y por ende cambiar una organización. Todo empieza de la estrategia. ¿Cuál es el sueño organizacional que tenemos? Esa estrategia nos lleva a una estructura organizacional. ¿Cómo organizamos a las personas para lograr la estrategia? Ya que tenemos la estructura, determinamos cuál es el perfil de las personas que van a llenar esa estructura. Ya que tenemos la estrategia, la estructura y el perfil de las personas, hacemos un modelo competencial que nos tiene los valores, las competencias, destrezas, conocimientos que debe de tener esa persona para ocupar esa estructura que hemos definido. Ya que tenemos la estrategia, la estructura, al personal adecuado y el modelo de competencias, eso va a llevar a un estilo organizacional. ¿Cuál es el estilo de liderazgo que buscamos? ¿Es informal? ¿Es formal? ¿Es estructurado? ¿Es más plana la organización? ¿Cuál es el estilo que tiene la organización? Ya que tenemos esos componentes, empezamos a formar sistemas. ¿Cuáles son los procesos que van a robustecer todo eso que tenemos dentro de la organización? Y finalmente, ya que tenemos todo eso en juego, ¿cuáles son los valores que vamos a compartir a nivel de la organización? Si vemos todo esto se va reforzando desde la estrategia hasta los valores, que pasa por los sistemas, competencias, el estilo de la organización, etc. Cada uno de esos se puede tipificar, se puede medir, pero también se puede cambiar a través de los mecanismos de atracción de personal, de desarrollo de personal y de retención de personal. Hay mecanismos específicos en cada uno de los 3 que nos permiten no solo modelar la cultura, sino cambiarla si no fuera aquella que nos ayuda a lograr los resultados. Existen 3 momentos que pudiéramos decir el paso de escaneo, que es de diagnóstico o descongelamiento de la cultura organizacional, el paso de elección, donde definimos cuál es la cultura esperada y donde tomamos todas las decisiones conducentes al cambio de la cultura, y luego tenemos la parte de ejecución, que es cuando empezamos a medir consistentemente si el cambio se está operando. Alternativamente es el paso de congelamiento de nuevo de la cultura, donde ya queda establecida y se empieza a sostener. Son 3 pasos, uno de diagnóstico o escaneo, uno de implementación, que es de elección, y uno de ejecución, que es el que vemos ya cuando hacemos realidad todo lo que en la elección quedó plasmado y como consecuencia del diagnóstico.